El Faro del Emprendedor, episodio 11. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. En el episodio de hoy vamos a hacer una introducción a un concepto que mencionamos hace algunos episodios. Cuando hablábamos en el episodio 6 de la introducción a la publicidad, mencionamos un poco al pasar el concepto de embudos. Bueno, hoy nos vamos a meter un poco más en profundidad en esa idea, tratando de contarte de qué se trata y los distintos componentes que tienen intervención en este concepto. Y vamos a tratar de que compartamos un poco con vos lo que hemos aprendido en este tiempo. Y la verdad que es un tema que da para muchos episodios, porque tiene muchos costados desde donde atacarlo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿sí? Así que vamos a ver entonces una introducción a los embudos en general, ¿sí? Pueden ser embudos de venta, de conversiones, de distintos tipos de conversiones. Vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Bueno, pero antes un anuncio. Sí, tenemos un anuncio para la comunidad. ¿Querés comentarlo, Luis? Sí, bueno, un poco la idea es, estamos anunciando a partir de hoy que ya el siguiente episodio, que sería el episodio número 12, vamos a hacer un cambio de día. No vamos a estar publicando los episodios los días domingo. O sea, sí para este último, que sale un domingo, y ya a partir del siguiente vamos a estar emitiendo los episodios los días martes. Así que bueno, quienes están acostumbrados a esperarlo el domingo, les pedimos que tengan un poquito de paciencia por 2 días más. Y el episodio número 12 saldrá el siguiente martes. O sea, no el siguiente martes, el inmediato a este domingo, sino el siguiente de la otra semana. Correcto. ¿Sí? Bien, así perfecto. Que bueno, hicimos mucha... muy rimbombante no es el anuncio, pero bueno. Es para evitar manifestaciones de la gente sorprendida por el cambio de día, así que bueno, preferimos avisarlo. No, tiene que ver básicamente con que un poco hicimos una evaluación de la mecánica del podcast después de los 10 primeros episodios y nos parece que por una cuestión operativa, de simplicidad en los días de grabación y de postproducción, etcétera, nos resulta un poco más conveniente y más ágil y va a permitir que todo fluya más naturalmente salir los días martes. Por ahora, si después hay algún cambio en el futuro, lo haremos con todo el suspenso que corresponde como este de recién, ¿sí? Como este caso. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco de embudos entonces. A ver, ¿qué es un embudo? Bueno, en la vida cotidiana todos sabemos lo que es un embudo. Estos dispositivos que uno usa para llenar una botella sin que se le escape el líquido, etcétera, tienen la característica física de que son en su parte superior, si uno los pone en la forma en donde los usa habitualmente, ¿no? En la forma, digamos, habitual, en la parte superior son más anchos, ¿sí? Y van angostándose hasta, por ejemplo, poder entrar en la botella o en el frasco en donde uno quiere ponerlos. Bueno, de ahí viene la idea, ¿no? En Internet uno muchas veces necesita que el público al cual se quiere dirigir, que pueden ser potenciales clientes, potenciales suscriptores, tome una cierta acción que puede ser comprar su producto, dejar su correo para poder contactarlo con posterioridad,
que le dé un like a su página de Facebook. Es decir, hay una serie de acciones que uno puede estar interesado en que su público objetivo tome. Digo público objetivo como si fuera algo al pasar, ¿no? Y en realidad definir ese público objetivo no es un problema menor, ¿sí? Pero en líneas generales pasa eso. Nosotros nos extendemos hacia otras personas, buscamos la manera de contactarlas para que tomen una determinada acción. Y lo que ocurre es que la manera que debería ser la más eficiente para que esa acción se produzca forma parte de un proceso que se estructura en fases, ¿sí? Dije que lo mencionamos respecto de la publicidad. No funciona solo para la publicidad, pero por ahí nos sirve el caso de la publicidad para entender de qué hablamos con un primer ejemplo, ¿sí? A todos nos ocurre que estamos navegando, estamos en Facebook, en Google, haciendo una búsqueda o haciendo alguna actividad en Internet y recibimos, se nos presenta una publicidad. Ese es el primer paso, ¿sí? O sea, si estamos viendo esa publicidad, quiere decir que somos parte del grupo de personas a las cuales, por algún criterio que decidió tomar el anunciante, se les mostró el anuncio contra un grupo obviamente infinitamente mayor al cual no se le mostró, ¿sí? Obviamente la cantidad Exacto. de gente a la que se le muestra un anuncio puede ser muy grande, pero siempre es más pequeña que aquella a la que no se le muestra, ¿sí? Insisto que estoy hablando del caso de los anuncios, pero podría decir aquellos que recibieron un tweet o aquellos a los que se les compartió una publicidad en Facebook. O aquellos que recibieron un mail por exacto, correo. ¿sí? Un spam incluso. Sí. Hay múltiples mecanismos de contacto. Sigo usando el caso de la publicidad como ejemplo porque por ahí es el que uno se encuentra más frecuentemente. Entonces ahí tenemos una primera reducción de público, por decirlo de alguna manera, al igual que el embudo va reduciéndose de diámetro, ¿sí? A medida que uno baja. Es decir, de todo el público que existe en Internet, a un porcentaje pequeño se les muestra el anuncio, ¿sí? De ese porcentaje pequeño al que se le muestra el anuncio, solamente un porcentaje más pequeño hace clic en el anuncio o le presta, debería decir primero le presta atención, y de los que le presta atención solamente un porcentaje más chiquito todavía hace clic en el anuncio, y ese porcentaje pequeño que hace clic en el anuncio es derivado hacia, bueno, puede ser una página de Facebook, puede ser un sitio web del anunciante, donde si se hicieron las cosas bien habrá una explicación de qué es lo que quieren que hagamos y la posibilidad de tomar la acción que quería el anunciante. Y a su vez, de toda esa gente que llegó hasta ahí, solamente un porcentaje pequeño tomará esa acción, ¿no? Entonces, esto como descripción general, ahora vamos a ir viendo en más detalle. Bueno, ese es el criterio como justamente vamos avanzando a medida que se van reduciendo el conjunto de esas personas en personas que toman decisiones que el anunciante quiso, y el paralelismo con cómo el embudo se va haciendo más pequeño a medida que se avanza en esas etapas, ¿no? Ese es el paralelismo, y por eso el concepto de embudo mapea bien con estas acciones que estabas describiendo. Claro. Y debería decir que acá lo que se da es que así como la cantidad de gente que va pasando por cada nivel es cada vez más chica, ¿sí? Lo que tiene una curva en sentido opuesto, es decir, la cantidad va disminuyendo, pero lo que va aumentando es el interés, ¿sí? Es decir, si a vos te mostraron el anuncio y formás parte de un conjunto reducido de gente respecto de toda la gente que está en Facebook o toda la gente que está en Google, también es verdad que te lo mostraron porque se supone, si hicieron las cosas bien los anunciantes, que vas a tener un interés mayor en recibir esa publicidad que el común o el promedio de Internet, o que la gente a la que no se le mostró el anuncio. Si vos le prestaste atención o hiciste clic en ese anuncio, quiere decir que, así como
ahora sos parte de un número mucho menor de gente, porque de todos los que vieron el anuncio solamente una porción pequeña les dio clic, pero también quiere decir que estás más interesado, por eso le diste clic, ¿sí? Y si llegaste a la página y te quedaste y la leíste, quiere decir que sos uno de los pocos que está interesado en eso. Y si tomaste la acción final, bueno, tu interés será mucho mayor al del resto. Por eso estos dos conceptos, estas dos magnitudes se mueven en forma inversa. Va bajando la cantidad de gente que va pasando por los distintos estratos del embudo, pero va subiendo el interés que tienen en la propuesta que el anunciante diseñó, ¿sí? Es como un proceso de filtrado. Exactamente. A medida que vas recorriendo ese embudo, va avanzando ese proceso de filtrado en donde vos en definitiva vas obteniendo público cada vez mucho más enfocado y mucho más cercano a tu acción objetivo del final de ese embudo, y sin embargo disminuye la cantidad, obviamente, por el concepto del filtro, ¿no? Van quedando personas en el camino, ¿sí? Exacto. Con el perdón de la expresión, sí, ¿no? Sí. Estos medios técnicos que existen hoy en día permiten percibir mucho más claramente estos embudos y podemos identificar estos pasos, ¿sí? Hablamos de visualizar el anuncio, hablamos de prestarle atención, de hacer clic, de llegar a la página de destino, de tomar una acción en esa página. Quizás en otros medios más tradicionales, la cantidad de pasos se reduce tanto que un poco el perfil del embudo se desdibuja un poco, ¿sí? Pensemos en una publicidad gráfica, en un diario de gran tirada, ¿sí? O en vía pública. A diferencia de lo que ya podría ser, por ejemplo, una revista especializada, ¿sí? Que creo que esto lo mencionamos en algún caso. Si vos tenés una publicidad sobre un automóvil, no es lo mismo en un diario de perfil general, de un diario informativo, que en una revista de automóviles, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre están estos dos criterios, aunque es más fácil verlos en un medio digital, por ejemplo en la publicidad por internet, que en medios más clásicos. Repasando un poco esto que venimos diciendo, podemos decir que en realidad el embudo está un poco formado por todas estas cosas que mencionamos, ¿sí? El embudo es el proceso por el cual vos vas reduciendo la cantidad de personas con las que te comunicas, pero siempre pasando a trabajar con personas con mayor interés. Y este embudo está compuesto por un montón de elementos que hay que desmenuzar, que no vamos a llegar a desmenuzar en el episodio de hoy, pero que queremos por lo menos mencionar, ¿sí? Hablamos de los anuncios, ¿sí? Pensemos que cada vez que ves un anuncio, ese anuncio tiene una imagen, un texto, ¿sí? Un link al que vos haces clic. Cuando hablamos de páginas web a las que llegás, a veces te encontrás con un video donde te explican lo que te quieren explicar, ¿sí? Ese video obviamente tiene un tiempo de producción atrás y tiene un texto donde se busca que ciertas palabras estén presentes en la comunicación. Bueno, ahí justo que dijiste eso, después lo mencionamos con más detalle, pero es un factor fundamental y clave el tema del uso de las palabras, de qué palabras vamos a usar en cada etapa de los embudos, porque nos vamos a apoyar en palabras, en imágenes, en video, pero son todos recursos que están alineados alrededor de los sesgos de la persuasión y la influencia. Y el ser humano es un ser, yo siempre digo esta frase que me parece que es genial para graficar, ¿no? Como somos todos. El ser humano es un ser emocional que piensa, no es un ser pensante que tiene emociones. Sí. De hecho, para hacer una breve digresión histórica, en realidad el cerebro tiene diferentes funciones, pero aquellas partes del cerebro humano que se encargan de las emociones son mucho más antiguas en términos evolutivos que aquellas partes del cerebro humano que se encargan de el aspecto racional y pensante. Es decir, es mucho más nuevo en el ser humano como ser viviente el cerebro pensante y racional
contrastándolo, comparándolo con cuándo se originó en términos evolutivos el cerebro que se dedica a gestionar las emociones. Cuando nosotros vamos a tomar una acción de compra o cuando vamos a tomar una acción que alguien nos está o alguien está tratando de que nosotros como consumidores tomemos, el objetivo de esas personas es tratar de atacar nuestro cerebro emocional, no nuestro cerebro pensante. En general, se dice que, y esto hay estudios que lo avalan, la mayoría de las decisiones de compra, o bueno, si no es de compra, es para que vos tomes alguna acción como suscribirte a un canal de YouTube o lo que quieras, tienen que ver con decisiones basadas en una emoción, ¿sí? De las diversas emociones que hay. Entonces, volviendo al tema en lugar de algo razonado, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que decíamos recién de las palabras en particular y quizás de las imágenes y de los videos también, la selección de qué textos vamos a usar o qué palabras vamos a usar incluso qué tan consistente con las imágenes que vamos a mostrar y en qué medios los vamos a hacer, están muy vinculados con las emociones. Incluso hay una disciplina que se llama copywriting, que es una disciplina que está apuntada a, con el texto, producir cierto tipo de emociones en aquellas personas que reciben el mensaje, el texto de un aviso, el texto de una página web, el texto de una publicidad, el audio, lo que se cuenta en el audio de una publicidad o de un video, y con el objetivo de provocar ciertas emociones para que el sujeto que está recibiendo esa información sea susceptible o esté bien predispuesto a tomar la acción que estamos buscando que tome, ¿sí? Exclusivamente, no manipulando, bueno, en algún caso podríamos decir que sí también, pero haciendo uso del estado emocional de la persona que le produce las palabras o los recursos elegidos para comunicar el mensaje. Eso es mucho más importante que los aspectos racionales de lo que estamos proponiéndole a esa audiencia o esa persona que está adelante de nuestro mensaje. Entonces, sobre esto da para hacer episodios, ¿sí? Después podemos mencionar algunos de los sesgos clásicos de la influencia y la persuasión, pero es clave en este tema de los embudos en cuanto a cómo comunicamos los mensajes en cada etapa de los embudos que definimos y que pretendemos crear para un fin específico, sí, ¿no? Toda una ciencia este tema que estás contando. La verdad es que uno a veces se preocupa, uno que no se dedica a eso 100%, está más pensando en los aspectos estéticos y que le guste visualmente, y en realidad se suele trabajar en otros elementos que no son tan evidentes para el que no esté en tema, ¿no? Bueno, esto en general explica, es uno de los pilares fundamentales por los cuales muchas veces un producto mediocre o un servicio mediocre vende mucho más o tiene muchos más clientes que un excelente producto, un producto brillante que quizás tiene muchos menos. Sí. En la estrategia de marketing hay un peso muy relevante de cómo se comunica eso. Y ahí, bueno, ahí está la clave, en definitiva, ¿no? Sí. Bueno, quería repasar brevemente, antes de llegar al punto para mí central, un poco de este tema de los embudos. Quería repasar brevemente posibles mecanismos de ingreso de la gente objetivo al embudo, ¿sí? Cómo llega al embudo el visitante. Bueno, algunos ya los mencionamos, ¿sí? Una campaña publicitaria, ¿sí? Puede ser algún elemento de redes sociales, puede ser un tweet, una publicación en Facebook, puede ser un correo, lo dijiste vos, creo. Uh-huh. Puede ser un anuncio publicitario offline, ¿sí? Puede ser algo que ves en vía pública, en una revista, en la tele. Un volante en la calle. Sí. Hoy en día hay mecanismos relativamente nuevos, como puede ser un QR. Ves una publicidad, tiene un texto, ¿sí? Pero tiene un QR, sacás el celular, lo escaneás y eso te lleva a un embudo, ¿sí? Y también puede ser algo que no hay que olvidarse, que es muy importante, que es el tráfico orgánico, ¿sí? Es decir, el tráfico orgánico es el flujo de visitantes que tu sitio, tu página web, tu página de Facebook tiene, producto de que alguien hizo una búsqueda en alguno de los buscadores, mayoritariamente obviamente en Google, ¿sí? Y tu página, tu sitio apareció en los primeros resultados y decidió hacer clic ahí. No saliste a buscarlo activamente,
por lo menos no en ese segundo, ¿sí? Y le pareció que lo que Google le retornó de tu sitio era relevante para lo que estaba buscando, y bueno, de esa manera la persona entra en el embudo, ¿sí? Como para hacer un repaso rápido de posibles vías de acceso, ¿sí? Y acá empieza a venir la parte más jugosa y más interesante, que es, bueno, metimos el tráfico en el embudo, ¿a dónde llegan? ¿Sí? ¿A dónde llega? Y esto que puede parecer una obviedad es, para mí, uno de los errores más graves y más comunes que hay en la publicidad cuando uno está empezando, ¿sí? Que es que, con honrosas excepciones, vos haces clic en alguno de estos mecanismos que dijimos, supongamos, para continuar el caso del anuncio, y aterrizás en el home, en la página principal del sitio web del anunciante. Sí. Y esto es un error pésimo, terrible. Pésimo. Sí, terrible. Quizás... estirar dinero en publicidad, básicamente. Quizás te haya pasado, a nosotros nos ha pasado. Sí, lo vivimos en carne propia. Decía honrosas excepciones porque hay algunos casos donde esto está trabajado intencionalmente, pero en líneas generales la intención es que la persona que se mete en el embudo, digámoslo así, ¿sí?, llegue a lo que en inglés se llama un landing page o una página de aterrizaje, por eso usaba el término de aterrizar, que es una página de tu sitio que está específicamente diseñada para recibir específicamente a ese tipo de público, ¿sí? Donde el diseño de la página está orientado a que vos tomes esa acción que mencionábamos originalmente hace unos minutos, ¿sí? Aclaremos que el diseño no estás hablando de la estética como única cuestión. Es un elemento más. La estética es importante. El diseño de lo que está presentando la página en términos de qué contiene y qué objetivo persigue con la información que presenta, ¿sí? Claro. Entonces el diseño desde el punto de vista de qué es lo que está escrito, qué colores tiene, qué logos tiene también, pero en su conjunto qué comunica y cómo lo comunica. Sí, en ese sentido el diseño. Sí, esto cuando ya viste muchas páginas de aterrizaje, uno empieza a ver claramente el patrón, ¿sí? Pero más allá que hay muchas variantes, ¿no? Pero digo, es importante entender que cuando vos tenés un sitio web para tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento, si sos profesional para tu actividad profesional, el sitio tiene un montón de objetivos más allá del de la venta, ¿sí? Vos querés tener una referencia de contacto, porque si alguien que ya te conoce quiere buscar cómo llamarte por teléfono, dónde estás ubicado, querés por ahí contar tu historia, querés contar cuáles son tus clientes, querés poner información, publicar artículos, es decir, hay una diversidad muy grande de objetivos que vos podés querer expresar y a los que puede contribuir tu sitio web, ¿sí? Y te puede pasar los dos errores, es decir, puede pasar que una persona tenga ganas de consumir ese objetivo, digamos, alguno de esos objetivos, de saber más de vos, de saber dónde estás ubicado, dónde te puedes llamar, cuál es tu historia, y que no le estés dando esa información, y puede pasar que la persona quiera comprarte y se encuentre con un montón de información institucional que en realidad le está demorando, le está pateando la compra para adelante. Sí, exactamente. Entonces, eso podría provocar que renuncie a su objetivo inicial. Entonces, la lógica sería que vos tengas tu sitio con la estructura que creas conveniente, y ahí cada uno sabrá, y hay un montón de bibliografía sobre el tema, y hay un montón de enfoques, cómo vos querés armar tu sitio, y eso por ahora no nos metemos ahí, pero viste que es muy típico en una página, en la página principal de un sitio, vos tenés contáctenos, quiénes somos, una información de tus principales productos, y en general si vos te pones a contar las cosas que podés hacer en esa página principal, la cantidad de clics diferentes que podés dar, el número es muy alto, ¿sí? Sí, puedes ir para cualquier lado. Tenés un montón de acciones, podés elegir, o sea, cada visitante seguramente tomará un camino diferente, ¿sí? Cuando vos pusiste plata para que alguien a través de una publicidad llegue a tu sitio, vos querés que tomen una acción en concreto.
no querés que paseen por tu historia ni se fijen cuál es tu teléfono. No, vos estás pagando esa campaña para que tomen una determinada acción. Entonces, mandarlos al home, a la página principal, solamente confunde al visitante y le diluye la intención de tomar la acción que vos querés que tome, ¿sí? Entonces, lo que dicen los libros es que vos tenés que, como parte, no digo final, pero como parte central del embudo, vos tenés que diseñar una página de aterrizaje, un landing page, que sea consistente con la acción que querés que el visitante tome y también con los mecanismos por los cuales el visitante llegó a esa página, ¿sí? Es decir, vamos a poner por caso, si vos tenés un anuncio que es predominantemente verde, vamos a concentrarnos en el tema de los colores, y de ninguna manera este es el foco principal, pero quiero tratar de ser gráfico, ¿sí? Bueno, no es que sea traumático, pero por ahí no sería lo más lógico que alguien que hace clic en un anuncio totalmente verde llegue a un sitio web donde el color predominante es el rojo, ¿sí? Definitivamente. Sí. Hay un tema de consistencia y de integración entre el mensaje, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? El mensaje y la emoción que vos producís y a dónde llega esa persona. Vos querés seguir en la misma línea, porque si no es disruptivo de la emoción que se está sintiendo. Hasta puede pensar que se equivocó y que lo llevaron a otro lado. Si vos le estás mostrando un producto que querés venderle, un vaso, por ejemplo, ¿sí? Entonces vos generaste una publicidad donde se muestra ese vaso. Por ahí no es lo más lógico que vos lo lleves a tu catálogo de productos para que vea todos los productos que tenés podría haber disponibles. Vasos, platos, botellas. No tiene consistencia, claramente. Claro, llévalo a una página donde solamente tenga que hacer clic para comprarte el vaso que sea igual al que vio en la publicidad, ¿sí? A ver, esto lo estamos insisto, es un episodio introductorio, da para mucho contenido. Pero me parece que son ejemplos y seguramente son ejemplos de un proceso que todos recorremos como clientes o potenciales clientes en Internet y que si quizás después de haber charlado unos minutos sobre este tema le prestás atención o hasta haces clic en algún anuncio, vas a ver que esto existe, ¿sí? Es un lindo ejercicio para hacer, empezar a ver qué es lo que pasa detrás de las publicidades. Uno empieza a detectar esos patrones, incluso uno empieza a detectar errores en los embudos definidos, donde nos encontramos con situaciones como la que decías recién. Por ahí me están promocionando en Facebook o luego de una búsqueda de Google me aparece un aviso de puntualmente para comprar un vaso por cierto valor. Hago clic y veo no digo un elefante, pero veo otra cosa que quizás está dentro de la temática, pero no es lo que yo. Entonces, en definitiva, como llevar a la gente hacia la primera exposición de tu embudo tiene siempre un costo, ¿sí? Sea, como decías vos antes con el tema de las búsquedas orgánicas, evidentemente también hubo un costo de que tu sitio esté siendo visualizado por Google ante ciertas búsquedas. Ahí tuvo un costo para generar contenido y demás. Pero en definitiva, yendo a un ejemplo mucho más concreto, si vos pusiste dinero en publicidad o en algún mecanismo de difusión de tu producto a través de la definición de un embudo y que usaste como para atraer ese público, lo que vos tenés que tratar de buscar es ser lo más eficiente posible para darle tratamiento a la gente que llegó a ese comienzo del embudo. Porque si no, eso va a hacer que cada vez salga más caro conseguir compradores o conseguir personas que deriven en el éxito de la acción que vos querés que tomen, y hace que el negocio que vos estás tratando de llevar adelante sea menos rentable o sea inviable incluso. Sí. En esto de la consistencia y de no mandar gente a la página, quería contar una breve historia en lo que podíamos llamar la subsección yéndonos por las ramas, ¿sí? pero no, nos cuesta poco. Sí. Me pareció que era jugosa, digamos, y en realidad me topé con esta historia por este tema de no mandar el tráfico a la página principal del sitio, y la verdad me parece que da para barrer un poquito el desarrollo. Bueno, acá en Argentina hay un fruto que llamamos palta,
pero que en muchos otros lados se conoce como avocado. En Estados Unidos se conoce como avocado, ¿sí? Que es lo que se usa, por ejemplo, para hacer el guacamole, claro. A lo largo, la historia que voy a contar es de la empresa Avocados from Mexico, ¿sí? Que es una empresa que comercializa, estrictamente hablando diría que es un grupo de marketing más que una empresa, porque es la marca Avocados from Mexico y es el grupo de marketing que residen en Texas y que un poco tuvieron la misión de hacer crecer el mercado de los avocados. Pero bueno, digamos que es un grupo de marketing que representa un poco los intereses de empresas que son productores de avocados, ¿sí? Y este es un producto que tiene una historia de muchas idas y vueltas a lo largo de todo lo que fue el siglo XX. Resulta que originalmente tenía un nombre en Estados Unidos que era la pera del caimán o la pera del cocodrilo, porque tiene una superficie media rugosa, como si fuera la piel de estos reptiles. La verdad que el nombre no era muy, muy tentador y el consumo no andaba bien, no arrancaba. Estoy hablando del principio del siglo XX. Y la comisión de comerciantes de lo que hoy son avocados de California, siempre estuvo a lo largo de todo el siglo, y ahí es lo que un poco termina dándole un poco de jugo a la anécdota, buscando distintos mecanismos para mejorar las ventas, ¿no? A principios del siglo le consiguieron cambiar el nombre y los empezaron a llamar avocados. Ya dejó de ser la pera del cocodrilo. Sí, no, la verdad que no sé a quién se le habrá ocurrido el Alligator Pear, o sea, sí. Cero marketing. Cero marketing, sí. Pero bueno, se dieron cuenta, lo cambiaron. El producto era caro, era considerado durante la mayor parte del siglo XX un producto bastante premium. Y claro, comercialmente no terminaba de explotar. Y para colmo de males, a principios de los 80 empieza a haber como una gran difusión de toda la movida saludable en Estados Unidos. Y claro, se empieza a correr el dato de que la palta o el avocado tiene un porcentaje bastante alto de grasa. Así es. Alguien debe estar pensando cómo termina esto en los embudos. Ya vamos, ya vamos. Después se conoce que en realidad es lo que se considera la grasa no saturada y en realidad no es tan malo. Pero toda esta demonización de la palta tuvo un impacto bastante serio en la comercialización. Y la Comisión de Avocados de California empieza una campaña publicitaria y de imagen en los años 90 muy intensa, tratando de humanizar el producto, como dicen ellos. Y cuando hablo de humanizar, estoy hablando de gente disfrazada de palta en los comercios y en las afueras de los malls y en los shoppings. Muy gracioso. ¿Sí? Sí. Bastante gracioso. Tendríamos que buscar algún video, a ver si encontramos. Vamos a postear alguno, porque hay y son bastante graciosos. Tratando de paltas que hablan, etcétera, ¿no? Y si bien revierte en parte del proceso, el golpe genial viene cuando, un poco a través de el uso de la palta, del avocado, como componente del guacamole y su uso como salsa para los nachos, ¿sí? Cuando consigue la Comisión de Avocados de California cerrar un contrato con la NFL, la National Football League, para proveer publicidad, para poder poner publicidad en el Super Bowl, en el Supertazón, en la final de fútbol americano de la NFL. El evento más importante deportivo de Estados Unidos. El evento deportivo más importante de Estados Unidos. A ver, la decisión fue extraordinaria, ¿sí? Ahora ya llegamos a los embudos. En 12 años aproximadamente, entre el 88, yo dije principios de los 90, entre el 88 y el 2000, el valor de la palta subió cerca del 70%. Y hoy, aproximadamente como estadísticas de referencia, se supone que el día del Super Bowl se consumen cerca de 50 millones de kilos de paltas. Una barbaridad. ¿Sí? Que es una barbaridad. Es el día de mayor consumo del año de paltas. Y si ustedes
revisan los comerciales del Super Bowl, que es algo que todos los años está disponible hoy en día en YouTube, y en general son anuncios bastante creativos, y es algo que la gente a la que le gusta la publicidad espera bastante, porque es como el evento, digamos. Son anuncios muy caros porque la producción es bueno, tiene mucha producción, y además porque el segundo tiene un costo altísimo, ¿no? Muy, muy alto. Pero, por ejemplo, si buscan los anuncios de este último Super Bowl, del Super Bowl 53, el de, creo que fue los primeros días de febrero de este año de 2019, van a ver que Avocados from Mexico hace una publicidad en donde hay una especie de concurso de perros, donde hacen distintas pruebas, pero en realidad los que están concursando son las personas, digamos, ¿no? Bueno, no voy a contar la publicidad porque no viene demasiado al caso, pero a lo que voy es que el link que está mencionado en la publicidad, y acá llegamos después de toda la historia, no es avocadosfrommexico.com. Hay un dominio nuevo creado específicamente para el Super Bowl que se llama anythingforavos.com, que es, bueno, anything sería cualquier cosa, for avos es como la abreviatura de avocados, cualquier cosa por avocados.com. Y si uno hace clic ahí, lo pueden hacer porque está vigente todavía, se puede hacer esta prueba, te redirecciona a la dirección avocadosfrommexico.com/big game. Gran partido, el gran genial, juego. Genial. ¿Sí? Quiero decir con esto, es una compañía grande, obviamente el problema no es el presupuesto, el costo del anuncio publicitario y de la producción del anuncio es muchos órdenes de magnitud mayor al de generar un nuevo dominio de internet y hacer la redirección. Pero cuando uno analiza la dirección final a la cual estás llegando cuando haces clic en el anuncio, lo que podés ver es que como parte de la dirección, en ese /big game, la misma dirección del sitio no está hablando del producto, sino está hablando de la fuente de ingreso del tráfico. Sí. Una alineación perfecta. Perfecta. Llegaste acá porque estabas mirando el Super Bowl, ¿sí? No dice Super Bowl, dice Big Game, ¿sí? Y cuando entras está el video con el comercial, ¿sí? Con lo cual es absolutamente consistente la experiencia del visitante, como para que no sientas que se produjo nada raro en el medio. Que no haya ¿sí? ninguna... Que haya, en definitiva, correlación entre el comienzo de ese embudo y lo que continúa transitando un visitante que ingresa en ese embudo. Un excelente ejemplo, incluso en grandes presupuestos, ¿no? Sí. Me quería mencionar, cuando hablaba de las excepciones, ¿sí? Porque también te vas a encontrar con sitios, mejor dicho, con casos de publicidades donde vas al home de una marca determinada. En muchos casos, como decías vos, Luis, es un error. Pero también hay casos, y ahí hablábamos de las honrosas excepciones, hay casos de productos donde el home de la marca está estructurado como un landing page. Eso es muy cierto. O sea, son sitios de características bastante distintas a lo que es un sitio institucional. Pero vas a ver que se dan estos elementos. Tenés muy pocas alternativas para hacer clic. En general hay un formulario muy visible para que completes o un botón para comprar, ¿sí? Hay una distinción interesante que muchas veces mapea con esto que vos estás mencionando con respecto al home de algunos sitios como destino de campañas publicitarias o de comienzos de embudos. A veces se hace una diferencia y que se puede plasmar entre lo que son los landing pages o las páginas de aterrizajes, como decías, y lo que son las sales pages o las páginas de ventas. Podríamos decir que son primos hermanos, ¿sí? Uh-huh. Pero en general las sales pages son aquellas páginas que en muchos casos se suelen usar como destinos de campañas en los homes de los sitios apuntados desde un embudo, y cuando uno empieza a separar y decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia esencial? En general, lo que nos vamos a encontrar en un landing page es un mensaje muy acotado en la cantidad de cosas que se presenta, en la cantidad de información que se presenta, y una acción muy destacada
y habitualmente si está bien hecha desde un primer vistazo, es decir, ni bien clicamos en el aviso, vamos a tener un botón con la acción que queremos tomar, con el mensaje que lo rodea para transmitir la idea o para afianzar la idea, y no mucho más que eso. Y los sales pages suelen tener una estructura un poco más extensa, en donde hay también una perfecta alineación entre el mensaje del comienzo del embudo y la información que se brinda en la página, pero en general ahí vamos a encontrar información de testimonios de otros compradores, vamos a encontrar alguna que otra comparativa entre 2 o 3 alternativas de ese mismo producto que se quiere vender o de esa misma acción que se pretende promocionar. Vamos a encontrar una página que en general es un poquito más larga, es decir, uno tiene que hacer browse con el navegador, tiene que ir haciendo scroll como para ir avanzando en ese mensaje que se presenta, y en definitiva vamos a encontrar muchas veces más de una instancia para que quien está visualizando, para el público objetivo, tome esa acción en más de un punto de esa página, al comienzo, en el medio, al final. Entonces, generalmente siempre la misma. Exactamente, siempre la misma, porque si no pasa lo que decíamos antes, ¿no? Confundimos al visitante. Para que se entienda, por ahí tenés un botón de compra, pero como la página es más larga, tenés varias veces el mismo botón de compra. O sea, la acción es siempre la misma. Exacto. Pero tenés más de una oportunidad de tomarla, ¿sí? Acá justamente se puede ver muy bien este tema de cuando uno está analizando un sales page, que como les decía suele ser un poquito más larga. También se hace mucho uso de esto que hablábamos hace un ratito, de los sesgos de la influencia y la persuasión. Son muchos, la verdad, que están vinculados con las emociones. Voy a dejar en las notas un link a un libro muy interesante que se llama Influencia, que es de un autor que se llama Robert Cialdini, un experto en la materia. Pero menciono rápidamente 6 porque cuando uno los tiene al alcance de la comprensión, o por lo menos los escuchó, cuando empezás a leer páginas de venta o páginas de aterrizaje y los vinculás con los avisos, empezás a detectar los patrones de que justamente se están tratando de disparar esas emociones en quien lo visualiza. Rápidamente, uno es la reciprocidad. Cuando el mensaje está tratando de provocar en quien lo está visualizando una acción consistente de ida y vuelta con ese mismo mensaje. Es decir, yo te otorgo tal cosa, vos te vas a sentir o sea, vas a sentir como una necesidad de devolver eso que yo te estoy otorgando. Esto pasa mucho con las campañas de solidaridad, ¿sí? Después hay un tema de escasez. La escasez, o scarcity en inglés, es cuando vemos esos mensajes de comprado, quedan 3, comprado, por ejemplo, en los sitios de reserva de hoteles, ¿sí? El último fue reservado hace 15 minutos y solo queda uno disponible. Apurate y obtener la oferta con tanto descuento, ¿sí? O cuando hay un timer, un tiempo. Es decir, la oferta está disponible por tanto tiempo, quedan 3 horas, ¿sí? Este precio se incrementará en tanto tiempo. Claro, ahí tenemos la escasez. Sí. Después tenemos el sesgo de la autoridad, donde quien nos está brindando el mensaje, para ese oyente, la persona que brinda el mensaje está en una posición de autoridad con respecto a esa materia, ¿sí? Es un experto en tal cosa, ¿sí? Ahora voy a hacer una mención más sobre los expertos. El cuarto punto es el compromiso y la consistencia, la coherencia, en el sentido de generar en ese oyente o en esa audiencia o en esa persona que está visualizando como la sensación de compromiso de devolver con una acción o asumir un compromiso para dar un paso más, ¿sí? Esto se puede ver hay diferentes maneras de instrumentarlo, pero uno puede decir, bueno, si cuando te encontrás con un mensaje del estilo, si vos sos de este tipo de personas, entonces X. Siendo ese X, o sea, si el mensaje está transmitido al público correcto, es decir, a las personas que son personas con esas características, entonces X, si esa persona cumple con esas características, pero no hizo ese X al cual vos te estás refiriendo, estás generando una emoción en donde esa persona siente ese compromiso de serlo, entonces está muy bien predispuesto a avanzar en la línea de tomar esa acción. Y después tenemos los últimos 2, el último es prueba social o consenso, cuando en definitiva el mensaje lo que te dice es, bueno, mirá
cuántas otras personas ya pasaron por esto, ¿no? Cuántos fueron exitosos siguiendo esta técnica para adelgazar, o cuántos fueron felices dedicando tanto tiempo del día a este método de meditación, o cuántos ganaron dinero haciendo tal cuestión. Y nos vamos a encontrar con pruebas sociales, es decir, personas que son como testimoniales de esa experiencia, que han tomado acción previamente, y entonces tenemos ese testimonio, es la validación social. Y por último es la simpatía, en el sentido de que el mensaje produce en quien lo está interpretando una sensación de agrado, de que se siente a gusto, de que se siente identificado, y de que quien se lo transmite transmite esa simpatía. ¿Sí? Entonces son diferentes sesgos, dije 6, pero hay muchos más, pero son 6 de mucho peso y muy usados habitualmente para transmitir esos mensajes, que en general se usan juntos, algunos de ellos y algunos por separado, pero al menos algunos vamos a encontrar en cualquiera de los embudos que están bien hechos en las diferentes etapas, ¿no? Muy bueno, muy interesante. Dijiste que ibas a mencionar algo sobre el tema expertos, ¿no? Sí, me había olvidado ya. Hay un libro que se llama Expert Secrets, de un autor que es una persona reconocida, uno de los personas de marketing más exitosas en la actualidad en Estados Unidos, que se llama Russell Brunson. Digo Estados Unidos, en realidad es conocido internacionalmente. Él es un autor de, ya creo que tiene 5 o 6 libros, no siendo el primero Expert Secrets, pero habla mucho de los embudos, del concepto, de algunos de los conceptos que hablamos en los episodios de mandamientos, de seleccionar tu nicho y demás, y cómo, conjugando los conceptos de seleccionar correctamente el público objetivo, el problema a resolver, y eligiendo cómo resolverlo, entonces él desarrolla todo el concepto de cómo llevar adelante los embudos y qué es importante tener en cada una de las etapas de esos embudos, al punto de instrumentarlo incluso metodológicamente, ¿sí? Una persona muy exitosa que ha hecho millones de dólares, no solamente transmitiendo la información, primero ha pasado por la experiencia y después ha contado cómo ha sido su experiencia, con lo cual, bueno, por eso también es una persona de mucho renombre ahora, es decir, lo valida la prueba social. Sí. Y bueno, es un libro muy interesante, está en inglés, lo dejamos en los links, pero bueno, la verdad que para profundizar en el tema es muy interesante. Tiene sin dudas el enfoque de la persona de marketing americana, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de marketing, algunos más pushy, más y hay otros tipos de marketing más asociados con los sesgos de la simpatía, pero la verdad que dentro de ese tipo de marketing más pushy, la verdad que parece que es más insistente, sí. No encontraba el término, es muy interesante lo que cuenta, y es muy interesante cómo lo lleva un método, ¿sí? Bien. Yo quería, para cerrar, porque la verdad es que una de las cosas que charlábamos mientras preparábamos el episodio, es que va a ser inevitable hacer varios episodios sobre este tema. Iremos mechándolos con otros. Quería hacer 2 menciones. La primera era una razón adicional que un poco se perdió en el camino del relato, de por qué, una muy buena razón de por qué tu landing page, tu página de aterrizaje, no tiene que ser el home, la página central. Y es porque ya vamos a ver que vos no sabés de antemano qué tan bien vas a haber hecho las cosas con el landing page, qué tan bien vas a haber implementado estos conceptos que vos mencionabas, Luis, qué tan bien ese landing page va a convertir tráfico a esas acciones que buscas. No lo sabés. Entonces, lo que el método de los embudos plantea es que uno debe medir cómo funciona más de una variante del landing page. Lo mismo con los anuncios, lo mismo con los distintos componentes. Cada etapa del embudo, ya lo vamos definitiva. Pero en particular con los landing pages, uno debe probar. Y cuando ve que algo funciona, lo mantiene y va variando otra cosa, otro componente, otra variable. Y se queda con la versión que más
digamos, que más resultados le produjo. Sí, idealmente un cambio a la vez, ¿no? Sí. Ya vamos a hablar bien en detalle de esto que se llama split testing o testing AB, ¿sí? Pero a lo que voy es que cuando tu página de landing, tu página de aterrizaje es una página más del sitio, ¿sí? Que vos tenés una libertad para cambiarla, modificarla, probar, sacar, quitar, agregar, que no tenés cuando es el home. Definitivamente. ¿Sí? Vos no querés que... Porque hay gente que va a entrar a tu página por otras razones. Va a entrar, como dijimos antes, para averiguar más de vos, porque pasaste una tarjeta y ahí estaba la URL de tu sitio. Entonces, que no tengas el landing page como página principal es, digamos, muy bueno por un montón de razones, entre otras porque te da flexibilidad para implementar pruebas, cambios y modificaciones, ¿sí? Y después, para ir cerrando, quería repasar algunas cosas, ya las mencionamos, pero hacer como un breve repaso sobre algunas características que estas páginas de aterrizaje deberían brindar, de las que hablaremos más en detalle en episodios futuros. Algunas ya las mencionamos, voy barriéndolas. Lo primero es la consistencia en varios niveles: colores, diseño, mensaje, texto, ¿sí? Con la fuente de tráfico, ¿sí? Que lo que hizo que las personas llegaran hasta tu embudo, que llegaran hasta tu página, sea consistente con lo que se encuentran ahí, ¿sí? Esto en primer lugar. En segundo lugar, la acción que querés que tome el visitante tiene que ser extremadamente clara. Hay que explicarle al visitante lo que querés que haga como si tuviera 2 años. No hay que tener temor de ser demasiado claro. Si un niño no lo puede entender, digamos que es mejor que lo revisemos para que lo entienda. Exactamente. Esto lo vas a encontrar a veces abreviado como CTA, por las siglas en inglés de Call to Action, la llamada a la acción, ¿sí? Tiene que ser muy claro lo que querés que haga. Tercer punto. Estas acciones, estos CTA, estas llamadas a la acción, tienen que ser las mínimas posibles. Idealmente una sola, ¿sí? Uh-huh. Tendrías que tener razones extraordinariamente buenas y particulares para que haya 2, ¿sí? En lo posible, que tenga una única acción a tomar, ¿sí? Paréntesis. Justamente queremos que se tome la decisión basada en la emoción. Si ponemos más alternativas, lo trasladamos al terreno de la racionalidad y la persona tiene que decidir. Esa es la explicación. Exactamente. La explicación, o sea, no solamente cuál es la acción a tomar tiene que ser totalmente clara, sino que el mensaje que antecede, que por ejemplo si vos tenés una página de ventas, vos le vas a explicar por qué le conviene comprar, etcétera, ¿sí? La prioridad número 1 de ese mensaje es la claridad, ¿sí? Sí, metodológicamente despertando estas emociones de las que Luis hablaba, pero pareciera que hay una tendencia, y esto está bastante estudiado, de que el creador de estas páginas a veces tiene el sesgo de tratar de ser gracioso, ocurrente, original. Bueno, no es lo que hay que buscar en este caso. Hay que buscar claridad y despertar la voluntad en el visitante de tomar la acción que estamos buscando, ¿sí? Esto puede ser muy claro, haciéndose el gracioso, recurriendo al humor, a lo que fuera, pero a lo sumo es una herramienta para implementar la claridad del mensaje, que puede o no tener humor y no tiene que ver con eso, ¿sí? Exacto. Y el último elemento, y ya con esto cerramos, un poco para dejar abiertos 2 de los puntos donde seguramente va a ser muy interesante continuar, es el tema primero de estadísticas, ¿sí? Hay muchísimas herramientas para tomar estadísticas de los visitantes, desde lo obvio, que es por ejemplo tener Google Analytics, donde Google nos va a hablar de las características demográficas del visitante, cuánto tiempo estuvo en la página, qué hizo después, desde dónde llegó, etcétera. Pero tener datos, porque este ajuste que dijimos, donde uno sabe si tiene que cambiar algo o no, si no tenés datos, no, o sea, primero los datos, ¿no? Como datos y datos en cada etapa en la cual estamos evaluando, haciendo transitar a esa persona por el embudo, ¿sí? Porque exacto, ahí es donde vamos a saber
qué acciones queremos cambiar para volver a medir. Recordemos que esto no es una ciencia exacta. Acá hay personas involucradas, con lo cual tenemos un componente social. Ojalá hubiera un manualcito de cómo vender haciendo embudos y todo fuese, si uno sigue todo al pie de la letra, perfecto. La única manera es prueba y error y optimización a partir del error, ¿sí? Claro, si uno tiene la información, tiene las estadísticas y sigue un poco estos criterios y un poco de sentido común, es más fácil, ¿sí? Sin dudas. Es más fácil. Y el último elemento que creo que por segunda vez en el podcast lo mencionamos a título medio introductorio, y ya habrá un capítulo especial para eso, que es que además de las estadísticas que nos sirven a los humanos para tomar decisiones, la página de aterrizaje tiene que tener los elementos para hacer lo que se llama remarketing, ¿sí? Esto ya lo comentamos, te pasa seguramente todo el tiempo que entras a buscar un producto en un mercado online y después estás en otro sitio que no tiene nada que ver y te llegan publicidades vinculadas a esa visita que hiciste previamente. Bueno, esto es un poco el remarketing, ¿no? O sea, es decir, tener un mecanismo, y esto tiene su correlato técnico, obviamente, tener un mecanismo, decía, para poder volver a contactar en una instancia futura a aquella persona que ya mostró interés, ese interés del que hablábamos al principio de la charla, donde vos te fuiste quedando con menos gente, pero el interés fue subiendo. Bueno, el interés fue subiendo, pero por ahí la persona en ese momento lo llamaron por teléfono, tenía otra cosa que hacer, estaba apurado y no compró, o no te dejó el correo, o no tomó la acción que vos querías tomar. Pero recorrió un montón de camino, ¿sí? Entonces, sería poco económico, poco conveniente económicamente, esperar tener la suerte de encontrarte de nuevo con esa persona, disparando simplemente al aire y esperando que sea contactada por una nueva publicidad, ¿sí? Es importante contar con un modo de que te quede el dato de que esa persona visitó tu sitio, sin necesidad de que escriba nada. Ya vamos a contar en detalle cómo se hace, ¿sí? Y que vos puedas apuntar campañas o por lo menos esfuerzos sociales, de vinculación de distintos tipos que hay para volver y reenganchar a la persona que no completó el proceso pero que mostró interés, ¿sí? Claro, el porcentaje de éxito de venderle a esa persona o de lograr que esa persona tome la acción es muchísimo más alto que a una persona que comienza el embudo desde cero. Bien, es así. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Habrá otros, como dijimos, otros capítulos sobre este tema, pero por hoy estuvo bien, ¿sí? Así que bueno, te agradecemos por habernos acompañado, esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y a hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox, o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo. Hasta la próxima. Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Puedes dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.